la tumba. Entonces corrió y yendo a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo: se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé dónde lo han colocado. Entonces Simón y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba y corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Simón, llegando primero a la tumba. Y asomándose miró las telas de lino colocadas ahí, pero no entró. Enseguida de él llegó Simón y entrando a la tumba miró las telas de lino colocadas ahí, pero el sudario que había estado atado a su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Luego entró también el discípulo que había llegado primero a la tumba y viendo, creyó. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque un año más, Señor, que nos permites estar aquí, podemos celebrar este magnífico acontecimiento, Señor, que trajo luz, que trajo esperanza, que trajo veracidad a todo lo que Jesús había enseñado, Señor, semanas antes, a todo lo que en el ministerio Jesús realizó y prometió. Este día, Señor, fue un día que vino a dar luz, que vino a dar esa esperanza, Señor, de salvación, de vida eterna. Ese día glorioso en el cual nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos y confirmó su veracidad como Dios, como el ungido también, como el Mesías, como aquel que había sido prometido desde los tiempos antiguos. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, ese día que tú resucitaste, diste un fundamento firme para todo aquel que decide seguirte un día, para todos aquellos que estamos en ti, Señor, y que nos gloriamos en ti, y que podemos decir que nuestro Señor ha resucitado, que nuestro Señor Jesucristo no era como los profetas que decían aquellos que moriría y todo terminaría. No era igual a nadie. Nuestro Señor era único y es único, y venció la muerte y resucitó de tal manera que una tumba quedó vacía. Todas las tumbas de todos los personajes de la historia que han vivido y que han sido personajes sobresalientes en cuanto a religiones, en cuanto a fe, están muertos y sus tumbas ahí están. Y ahí están sus cuerpos donde fueron enterrados. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él se levantó de la muerte, venció la muerte y Él resucitó. Gloria a Dios. Él resucitó. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y gracias porque nos das también la esperanza de que un día nosotros, que tenemos que morir también, pero un día resucitaremos y podemos estar contigo en la gloria, Señor. Gracias. Amén. Vamos a hablar, mis amados hermanos, como si fuera el primer día que estudiamos y que leemos y que celebramos, porque es un día único, que no podemos hacerlos como si fuera una costumbre, porque fue un día que marcó la historia de la humanidad. Así como el nacimiento marcó también la historia, así como la muerte fue un acontecimiento también maravilloso, en el cual Jesús pagó por nuestros pecados y estuvo dispuesto a ir a la muerte y muerte de cruz. Este día es un día que ha quedado en la historia de la humanidad. El domingo o el primer día de la semana, domingo de resurrección. Domingo en que
María Magdalena, yendo muy temprano, el primer día de la semana, dice la palabra que aún estaba oscuro, y que posiblemente María, recordemos que María Magdalena fue liberada de demonios porque estaba endemoniada cuando Jesús tuvo ese encuentro con ella, por ahí en Lucas 8:2, Marcos 16:9, y Jesús la liberó y hizo de ella una nueva mujer, como lo ha hecho con miles de mujeres, como lo ha hecho con miles y millones también de hombres. Y ella tenía ese agradecimiento hacia su Señor, de tal manera que cuando fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, que lo hicieron apresuradamente, posiblemente no tuvieron la oportunidad, por ahí José de Arimatea y Nicodemo, de embalsamar bien el cuerpo del Señor y de ponerle todas las especies que llevaba y todas las capas de tela, porque el cuerpo era envuelto en muchas capas, y entonces se ponían todas las especies, algunas dentro y otras fuera. Y posiblemente María, en ese agradecimiento que tenía a su maestro, en ese agradecimiento, pero en esa ignorancia también de la resurrección de Jesús, pero ella iba con todo su corazón, aún siendo oscuro todavía, a terminar posiblemente de embalsamar el cuerpo del Señor. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó María Magdalena? Que la tumba estaba vacía. E inmediatamente va corriendo a donde está Pedro, porque Pedro era uno de los pilares del liderazgo. Era uno de los personajes que siempre sobresalían, porque era una persona muy impulsiva. Y yo viendo la personalidad de Pedro, yo me pongo a pensar, ¿por qué muchas veces nosotros dejamos nuestra personalidad cuando venimos a Cristo y dejamos de ser como Dios nos formó? Porque yo recuerdo a Pedro impulsivo, y aún después del Pentecostés, y aún después él seguía teniendo ese arrojo, como el apóstol Pablo también, que seguía siendo, así como era antes de conocer a Cristo, que era una persona celosa de su fe, que era una persona que estaba dispuesta a dar su vida por su fe. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, siguió siendo ese hombre arrojado, ese hombre celoso de su fe, ese hombre dispuesto a ir a la muerte ahora por una fe verdadera que había encontrado. Nosotros muchas veces cambiamos, hermanos, pero no sé si para bien o para mal. Pero esta mujer va y da aviso, y nos dice la palabra de Dios que entonces Pedro y aquel discípulo amado, que por supuesto era Juan, entonces van corriendo. Los comentaristas nos dicen que posiblemente Pedro ya estaba en sus 40 o 50, y Juan era un joven, de tal manera que van corriendo los dos apresurados a ver lo que había acontecido, pero Juan lo rebasa porque era un joven y Pedro ya era un hombre de edad adulta. Y entonces llega primero, pero algo que llama la atención es que Juan llega y ve, mira bien, pero no entra al sepulcro. Y llega Pedro con esa personalidad impulsiva. Y Pedro no se detiene en la puerta, no se detiene a ver desde lejos. Él quiere estar ahí donde se supone que debería de estar el cuerpo de Jesús sepultado, y entra. Me imagino que ni se paró en la entrada del sepulcro, entró para verificar, para ver qué había sucedido. Y entonces detrás de él entra este joven
Juan. Y algo bien interesante es que la palabra de Dios nos dice que cuando Juan entró detrás de Jesús, entonces, y vio los lienzos, vio con lo que Jesús había sido envuelto. Algunos comentaristas dicen que todavía estaba como si estuviera el cuerpo de Jesús adentro, como si se hubiera esfumado, salido de la envoltura, porque recordemos que era envuelto y entonces le ponían todas las especies de tal manera que se formaba una capa con todo lo que le ponían, y la forma de salir de ahí era que alguien por fuera rompiera, porque ni siquiera se podía desenvolver, tenían que romper porque esas especies se secaban. Y entonces se formaba un tipo de caparazote, por decirlo de alguna manera. Algunos comentaristas dicen que posiblemente estaba todavía enrollado. Pero aquí el punto fuerte es que Juan, cuando se acerca detrás de Pedro, dice que creyó. Que creyó. O sea, creyó la resurrección. Pedro todavía no, dice la palabra. Gracias, Señor. Pedro todavía no dice que haya creído. Inclusive la palabra de Dios nos dice que no habían entendido todavía lo que la Escritura decía acerca de que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar. La palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban escondidos, tenían miedo, se fueron, abandonaron a Jesús. Y entonces van, pero ese acontecimiento les iba a cambiar la vida. La tumba vacía iba a impactar sus vidas. Algunos hablan de el manto o el sudario de Turín. Estaba viendo un reportaje hace unos días donde decía un especialista que ese manto no pertenecía a Jesús, que sí fue de la época de Jesús o del primer siglo, pero que no pertenecía a él, que era imposible. Y por supuesto que hay mucha polémica alrededor de este tema, pero algo importante es que podemos suponer una buena razón por la que Dios no querría ni permitiría la preservación de las envolturas del entierro de Jesús, no queriendo dejar una reliquia que inevitablemente sería adorada. Cuando yo estaba leyendo esto, recordé a Moisés, cómo Dios no permitió que el cuerpo de Moisés fuera sepultado en ningún lado por manos de hombres, sino que Moisés, Dios lo sepultó y nadie sabe dónde. Por ahí en la epístola de Judas dice que hubo un encuentro entre el arcángel Miguel y Satanás, que peleaban por el cuerpo de Moisés. Imagínense si Moisés, Dios hubiera permitido que el pueblo de Israel lo sepultara, posiblemente Moisés lo hubieran levantado como un ídolo por las grandes proezas que Dios hizo a través de él, pero el Señor lo sepultó donde solamente Él sabe hasta el día de hoy, y no permitió que fuera usado ese cuerpo para la idolatría. Es algo interesante eso. Entonces, el manto, ese famoso manto de Turín, cuando yo escuché hace unos días esa información, dije, por supuesto que no es Jesús.
Por supuesto que no, esto no es de Dios. Ese manto es idolatrado, ese manto es venerado y tantas cosas que han hecho con él en ignorancia, algunas personas y otras personas con todo el conocimiento de la palabra de Dios, y aún así lo hacen. Pero lo que Pedro y Juan vieron ahí, el apóstol Juan, no es lo que hoy los mantos, los lienzos que vieron ahí, no es lo que hoy se llama el sudario de Turín. No tiene nada que ver con Jesucristo. La envoltura con la que Jesucristo estuvo envuelto se deshicieron y desaparecieron con el tiempo. Entonces, eso es interesante. En general, mis amados hermanos, los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solo porque la tumba estaba vacía, sino porque vieron y se encontraron con el Jesús resucitado. Fíjense qué maravilloso ha de haber sido esta experiencia, que no es menos que la experiencia que tenemos hoy con Cristo cuando entregamos nuestra vida a Él, hermanos. Es la misma experiencia, porque Él se hace vivo a nosotros. Pero yo digo lo maravilloso porque las personas que vieron todo el calvario de Jesús, que lo vieron sangrado, que lo vieron deshecho de alguna manera físicamente, y al final lo vieron crucificado, vieron cuando lo bajaron de la cruz y cuando José de Arimatea ofreció su sepulcro para que fuera enterrado ahí su Señor, aunque todavía no lo decía abiertamente. Y estaba también Nicodemo ahí, que eran dos de sus seguidores secretos, ¿verdad? Pero la gente que vio cómo Jesús murió y verlo después fue como una confirmación, fue después de la tristeza y el lloro, después de la lamentación, por ejemplo, de los apóstoles que fueron y que se escondieron. Después Pedro y algunos, cuando Pedro les dice que se va a regresar a su oficio de pescador, algunos lo siguen porque Pedro era un líder. Pedro había sobresalido cuando Jesús estaba, aunque cometió muchos errores, pero él siempre era el primero que quería experimentar, que quería ver, que quería comentar. Era su personalidad que tenía que ser limada de alguna manera por Dios, por medio del Espíritu Santo, pero que no dejaría de ser ese hombre impulsivo, ese hombre que, aunque negó a su Señor unos días antes, después de la experiencia del Pentecostés, estuvo dispuesto a dar su vida por su Señor, siendo impulsivo, siendo arrojado, habiéndose levantado después del Pentecostés y darle el mensaje al pueblo de Israel y decirles que eran culpables de la muerte de Jesús de Nazaret y que lo que podían hacer era arrepentirse y creer en Él como Salvador. Entonces no dejó de ser ese hombre, pero qué interesante el que ellos tuvieron la oportunidad de ver a un Jesús crucificado y muerto y ahora ver a un Jesús resucitado. Gloria a Dios. Qué interesante es esto. También leemos aquí adelante en el capítulo 20 y más adelante cómo Jesucristo llega donde los discípulos están escondidos, donde los discípulos están temerosos, y sin abrir la puerta, con ese cuerpo glorificado, llega y se pone en medio de ellos. Y antes de reprochar a Jesús y de reclamarles el haberlo abandonado, como un Señor amoroso y como un Señor consciente de la debilidad humana,
y como un Señor consciente y haber experimentado Él mismo la humanidad al hacerse como un ser humano, en vez de reprocharles y en vez de reclamarles, llega y les dice: paz a vosotros. Qué interesante reacción de nuestro Señor, qué importante, viéndolos temerosos y viéndolos escondidos, les brinda de su paz, porque al decirles paz a vosotros, les estaba dando esa fortaleza que ellos necesitaban, les estaba dando esa fuerza, ese vigor, les estaba devolviendo la esperanza que parecía que habían perdido, pero que en ese momento que Jesús llega y se presenta a ellos como el Jesús resucitado, entonces les regresa el gozo, la alegría. Yo me imagino que cuando Jesús llega y se presenta, al principio dice la palabra que se espantaron, que tuvieron miedo al verlo, pero Jesús, al decirles paz, entonces les confirma quién es Él. Y yo me imagino a los discípulos abrazándolo o llorando, no sé, las reacciones que podemos tener todos nosotros, por ejemplo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando el Señor nos hace sentir su presencia de alguna manera maravillosa. Nuestra reacción puede ser de muchas formas, pero sin duda alguna reaccionaron de alguna manera, mis amados hermanos. Dice la palabra que aún no habían entendido, que no habían comprendido el significado de la resurrección. Gloria a Dios. Conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no suficiente. Necesitamos dejar que la Biblia nos diga el significado y la importancia de la resurrección. Antes de cerrar con esto, quiero comentar de María Magdalena, porque ella fue la primera que llegó al sepulcro y vio que su maestro había resucitado o que se lo habían llevado, porque ella eso fue lo que entendió, que se habían robado el cuerpo de su maestro. Y en su desesperación fue a Pedro y escuchó Juan, y los dos fueron a verificar eso. Pero no perdamos de vista a María Magdalena, que ella seguía en su entendimiento de que el cuerpo de su maestro había sido muerto, o sea, había sido robado, pero ella todavía no le caía el 20 de que Jesús había resucitado. Ella no vio los lienzos, ni entró al sepulcro. Entonces suponemos que, como nos dice la palabra de Dios, suponemos que ella regresó después de que Pedro y Juan se fueron, y no entró, no vio los lienzos, no vio el sudario. Lo que se encontró la segunda ocasión que fue al sepulcro fue a dos ángeles que estaban ahí. Y después de llorar y de lamentarse, encontró a un hombre que no sabía que era Jesús y que pensó que era el que estaba por ahí arreglando las plantas. Y le pregunta él que sí que busca, y ella le dice que ella está buscando a su Señor, que si sabe que le diga dónde está, para llevárselo, para cargarlo. Ella en su dolor, ella no estaba razonando lo que decía, porque cargar a una persona al cuerpo
sin vida de alguien, el peso es superior que cuando la persona está viva. A un hombre de 33 años pesaría más de 100 kilos, por supuesto, el cuerpo inerte. Pero en ese dolor que ella tenía, pero también en ese amor y en esa fidelidad a su maestro, ella quería el cuerpo de su maestro para terminar el trabajo que se había empezado al embalsamar el cuerpo y tenerlo en un lugar posiblemente para visitarlo, para saber dónde estaba. Pero Jesús no iba a dejar a María Magdalena con esa incertidumbre y con esa ignorancia y con esa incredulidad, si podemos llamarle así. Porque Jesús se presenta, pero María no lo reconoció. María no se dio cuenta quién era él. Pensó que era otra persona. Dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús no se revela inmediatamente a María. Pero cuando Jesús ve en María esa devoción, entonces le habla. Jesús no se revela y le dice: yo soy Jesús, yo soy el que murió y resucitó. Jesús se presenta a María de una forma maravillosa, como lo hace con cada uno de nosotros, y le llama por su nombre y le dice: María. Fíjense, ese llamado, esa voz, ese sonido de su voz bastó para que María Magdalena se diera cuenta quién era ese hombre. Los comentaristas dicen que tal vez no lo reconoció por algún aspecto que cambió en su cuerpo glorificado, algo, o Jesús no quiso que lo reconociera de alguna manera. Pero el Jesús ver el sufrimiento de esta mujer que lo amaba y que iba a hacerle un bien a su cuerpo, pero le llamó de tal manera que María reconoció su voz, y al instante María le dice: Maestro. Podemos imaginarnos, hermanos, conociendo el arrojo de las mujeres, conociendo la impulsividad, o más bien la demostración de amor, como lo hace una mujer. Podemos imaginar a María Magdalena corriendo al Señor, abrazándolo y tirándose a sus pies y no soltarlo. Porque los comentaristas dicen que cuando Jesús le dice: María, no me toques, dicen que posiblemente esa traducción está incorrecta, porque hay que entender el tiempo y el sentido estricto de esa palabra, que es un presente imperativo con un negativo, y que puede significar, o que significa: deja de hacerlo en vez de no lo hagas. No podemos entender, porque eso nos trae en ocasiones confusión, por qué Jesús no dejó que lo tocara. Yo creo que María Magdalena no le pidió permiso, hermanos. Yo creo que María Magdalena, al escuchar su nombre y decirle: Maestro, no se quedó parada. Con esa devoción, con ese amor, con ese arrojo, tuvo que haber corrido y haberlo abrazado, y tal vez no soltarlo al encontrarlo. Y Jesús posiblemente le dijo: María, suéltame. O sea, ya me abrazaste, ya me tocaste, ya sabes que soy yo, ahora suéltame. Y dile a mis hermanos, porque es la primera vez que Jesús le llama a sus discípulos hermanos. En ninguna otra escritura anteriormente les había llamado hermanos, les llamó siervos, les llamó amigos, pero ahora les dice: ve a mis hermanos y diles que ya los veo.
en Galilea. Pero qué interesante, hermanos, es cómo Jesús llama a María. Cómo Jesús te llamó a ti. ¿Recuerdas? Cómo Jesús te llama. Nos llama por nuestro nombre. Qué importante que el Señor se revela y nos llama por nuestro nombre. Jesús nos ama, hermanos. Cierro con esto. Conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no suficiente. Necesitamos dejar que la Biblia nos diga el significado y la importancia de la resurrección. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice Romanos 1:4. La resurrección significa también que tenemos garantía de nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primera de Tesalonicenses 4:14. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para estos cuerpos nuestros. No hubo nada en la enseñanza de Jesús que se acercara a la herejía gnóstica que declaraba que el cuerpo es inherente malo. Platón solo podía librarse del pecado deshaciéndose del cuerpo. Jesús retiene el cuerpo y declara que Dios alimenta al cuerpo así como al alma, que el cuerpo es algo sagrado así como el alma, ya que el alma hace de este su santuario. El cuerpo